Queridos hermanos, estamos nuevamente juntos en esta mañana para seguir viendo el mensaje que Dios nos da a través de esta carta escrita por San Pablo a la iglesia de Filipos y a la iglesia de Ejército de los Andes y a las iglesias que están en todo el mundo. Y se acuerdan dos principios fundamentales que encontramos en esta carta. El secreto de la felicidad al hombre que descubrió ese secreto y sobre todas las cosas, ¿no? Un tercer motivo es el darnos a conocer a Jesucristo. Para Pablo, la salvación y su situación personal y la glorificación de Cristo eran una sola cosa. Y hoy vamos a leer Filipenses capítulo 1, versículos 18, 19 y 20. Filipenses 1, 18, 19 y 20. ¿Se acuerdan que habíamos terminado en el 18 el domingo pasado? Hoy retomamos aquí en el 18. ¿Qué pues? Que no obstante de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración, fíjense, y también por las suministraciones y por la obra del Espíritu Santo de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza, de que en nada seré avergonzado. Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Nosotros recordamos que Pablo estaba preso por predicar el Evangelio y su vida corría peligro porque el emperador Nerón era tremendamente cruel. Sin embargo, en estos 2 años que él estuvo allí en Roma, pudo predicar el Evangelio, convertir su prisión en un centro evangelístico. Miren qué extraordinario que es esto. Es decir, sacar de la prueba la victoria. Y habíamos dicho en el versículo 18, la última parte, que Pablo se gozaba y se gozaría también en el futuro. Me gozaré. ¿Y en qué consistía el gozo de Pablo? Se gozaba en todo lo que ya había vivido. ¿Se acuerdan ustedes que dijimos el domingo pasado que había estado 4 veces por lo menos amenazado de muerte en forma directa? Hasta una vez lo dejaron, ¿se acuerdan? En Listra lo habían dejado por muerto en las afueras de la ciudad. También cuando ya parecía que estaba bajo la protección del Imperio Romano y que iba camino a Roma, como él había pedido, había apelado al César, allí en mitad del trayecto su barco enfrenta una terrible tormenta y naufraga. Es decir que hasta la naturaleza parecía que se oponía a la victoria del Evangelio. Sin embargo, Dios usó esa prueba de Pablo para mostrar su poder. Primero, diciéndole que toda la tripulación se iba a salvar. Acuérdense que estaba en medio de una tormenta, que habían tirado hasta las provisiones, todo. Que ninguno se iba a perder, ninguna vida, porque él iba a llegar a Roma. Y Pablo tenía esa certeza que todo lo que pasaba en su vida era dirigido por Dios y con un propósito. Y vemos que allí en la isla de Malta, cuando los náufragos son recogidos allí en la costa y llevados a un lugar para que tomaran calor y se repusieran del naufragio, Pablo tiene oportunidad de hacer milagros, se producen sanidades, conversiones, que de otra manera no era el itinerario del barco, así que no iban a conocer el Evangelio. Pero Dios tiene un plan para tu vida, un plan para mi vida. Nada pasa por casualidad. Por eso dice Pablo cuando escribe a los romanos que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a nuestro bien. Las buenas y las malas, las que entendemos y las que no entendemos. Las que nos gustan y las que no nos gustan. Dios tiene un plan para nuestra vida. Se goza en lo que pasó, pero también el gozo es por lo que está pasando en ese momento. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribe esta carta? Estaba preso en Roma y él veía que su prisión hacía que el Evangelio se extendiera. ¿Se acuerdan que vimos el domingo pasado? Algunos predicaban por contención, algunos por envidia, pero Pablo se gozaba en que el Evangelio
se extendía y el Evangelio era conocido por todos. Y su gozo futuro, dice, me gozaré. Quizá si Dios permitía que le dieran la libertad, como así pasó en un primer momento. Después la historia que secular dice que lo volvieron a tomar prisionero y allí él entregó su vida. Pero él decía, todo esto que pasó puede resultar en mi liberación. O si no, puede ser también, como vamos a ver en el último de los versículos que leímos, que sea condenado a muerte. Pero él no tenía temor porque su visión estaba en extender el reino de Dios. Y lo que iba a pasar era todo lo que Dios podía permitir y nada más que lo que Dios permitiría. Me hace acordar esta situación de Pablo a Juan Bunyan. No sé si todos saben la historia de este pastor bautista. Es un pastor del siglo XVII en Inglaterra que fue perseguido por predicar el Evangelio. Estuvo 12 años en prisión. Miren, Pablo estuvo 2 años, él estuvo 12 años. Y allí en prisión escribió un libro que es el libro más leído después de la Biblia en todo el mundo. El progreso del peregrino. Si usted no lo leyó, consígase una copia, hay ediciones modernas donde está y realmente relata el camino de nuestro peregrinaje por esta vida. Y Juan Bunyan, en vez de lamentarse por su prisión injusta, lo sublimó, esta prueba la sublimó y él escribió este libro precioso y otros libros más también. Así que, ojo que estamos hablando del siglo XVII, 1600 y pico, 1668 creo que se escribió El Peregrino. Hoy, ¿cuánto más? Con internet, con celulares, con computadoras, ¿cuántas más cosas podemos hacer que no dependen de lo que nos está pasando? Dependen de nuestra comunión con Dios. ¿Cuánto podemos hacer para extender el reino de Dios? Por eso el gozo de Pablo era por lo que había pasado, por lo que estaba pasando y por lo que iba a venir. Juan Bunyan seguramente no pensó que en el año 2021 íbamos a estar hablando de él y que el progreso del peregrino hoy hace que muchas personas conozcan a Cristo. Pero Dios tenía un plan y ese plan se cumplió. El motivo de su gozo, dice el versículo 19, que él estaba gozoso porque sabía que su salvación no era solamente lo que le estaba pasando en el momento, sino que su salvación venía por la nueva vida en Cristo. En Romanos 8:24 dice, en esperanza fuimos salvos. Hermano, ¿usted se goza en su salvación? ¿Usted se goza en lo que Dios está haciendo en su vida? En esta semana estábamos analizando el capítulo 20 de Juan con los WhatsApp que le mando a los hermanos de la iglesia y veíamos a María Magdalena llorando en el sepulcro, ahí lamentándose por la muerte de Jesús. Y de pronto dice que volvió la vista y ¿quién estaba allí? ¡Qué maravilla! Estaba Jesús resucitado. Y ella no se daba cuenta. Se pensó que era el que cuidaba la tumba, pero después lo conoce. Y esas maravillosas palabras, ¿no? Cuando le dice, Rabí, hermanos, Cristo está al lado nuestro todos los días. Disfrutémoslo, la nueva vida en Cristo. Y también se gozaba en su salvación futura. Dice en Romanos 5:9, por Cristo seremos salvos de la ira de Dios. ¿Se da cuenta, hermano? El mundo está sujeto a la ira de Dios. Nosotros vemos cómo progresan los impíos, cómo los malvados, los corruptos, parece que se enriquecen, parece que se llevan el mundo por delante. Hermanos, no te preocupes cuando el impío progresa, dice la palabra, porque a su tiempo va a enfrentar el juicio de Dios. Pablo sabía que su vida presente estaba en las manos de Dios, pero también sabía que su futuro era eterno con Dios en la gloria. Por eso dice, salvos de la ira de Dios, del castigo final, dice la Biblia en lenguaje actual. Y dos cosas fueron en las que Pablo basaba esta seguridad que tenía de su salvación, el motivo de su gozo. Una, la oración de los hermanos. ¿Se acuerdan que Pablo había orado por ellos? Había orado para que elijan lo mejor, para que tengan fruto. Pero ahora Pablo dice, yo sé que seré liberado por la oración de ustedes.
Y qué bueno, esto nos habla de la importancia de la intercesión y nos habla de la comunión. Y hoy vamos a participar de los elementos de la Cena del Señor, que es la comunión de los santos en luz. Por eso, hermanos queridos, nosotros como Pablo debemos saber que nuestra salvación está basada en la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y en tercer lugar, también él estaba gozoso y tenía la motivación de su liberación. Pablo no estaba lamentándose por su prisión, ni tampoco quería ser libre para hacerse un viaje o para darse gustos personales. Pablo decía, estoy seguro que todo esto va a redundar, las oraciones de ustedes, la obra del Espíritu Santo, va a redundar en mi libertad. ¿Pero para qué? Para que el Evangelio sea extendido, para seguir predicando el Evangelio de Jesucristo. ¿Se da cuenta, hermanos? Pablo no huía de la responsabilidad. Nosotros humanamente, si nos pasa algo, tratamos de que eso no vuelva a suceder y no volver a cometer el mismo error, ¿cierto? Para Pablo no era un error estar preso. Pablo sabía que estaba cumpliendo el plan de Dios. Por eso él no estaba, como dice en otro pasaje, pensando que ya había alcanzado la meta. Bueno, yo ya hice bastante, mire que estoy acá sufriendo en la cárcel por predicar el Evangelio, así que si me quedo en libertad voy a disfrutar de la vida. No, disfrutar de la vida para él era predicar el Evangelio. ¿Qué es para usted disfrutar de la vida? ¿Usted sabe que lo más importante en la vida de una persona es conocer a Jesucristo como su Salvador? Es lo único que nos da la felicidad. Ese es el camino a la felicidad. Que Cristo es todo y en todo en nuestra vida. Así que si alguno que nos está viendo no conoce a Jesucristo, este es el momento de comprobar que la verdadera felicidad se encuentra en Cristo. Por eso para Pablo el objetivo de su vida era predicar el Evangelio de salvación, para que todos conozcan a Jesucristo. Y lo que asegura su gozo, ¿qué le da seguridad para estar gozoso? Porque una persona que no tiene seguridad no disfruta de nada. Estamos en un mundo donde toda la gente tiene miedo del COVID-19, tiene miedo de los ladrones, tiene miedo de la violencia que nos rodea, tiene miedo de tantas cosas. Pero Pablo estaba tranquilo porque tenía la seguridad. Dice que su anhelo y esperanza no se apoyaba en él, se apoyaba en la obra del Espíritu Santo. ¿En qué usted basa su seguridad? ¿Qué es lo que le da tranquilidad? ¿Qué es lo que le da seguridad? ¿Usted sabe que su vida está escondida con Cristo en Dios? Si todavía no lo sabe, acepte a Cristo como su Salvador. Él está seguro que no sería avergonzado. Por eso estaba seguro de su futuro. Claro, muchos pensarían, y si Pablo se aleja de la fe, si Pablo renuncia a predicar el Evangelio, seguramente le va a ir bien. Pero qué vergüenza, ¿cierto? Cuando alguien niega a Cristo por conveniencia personal. Pablo estaba seguro que no le iba a fallar a Dios, que no iba a ser un apóstata, no apostataría. Y también que el Señor era su fortaleza. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando alguien me escribe o me dice por teléfono, pastor, estoy desesperado, mi situación no tiene arreglo. Hermano, sí, para Dios todo es posible. No hay nada imposible para Dios. Por eso no se desespere, fortalézcase en Cristo. Y dice Efesios 3:12, en Cristo tenemos seguridad y libre acceso por la fe al Padre. Hermanos queridos, Cristo al resucitar rompió el velo que nos separaba de la presencia de Dios, del lugar santísimo. Y ahora podemos entrar con confianza a la misma presencia de Dios a través de Cristo. Él es el único camino, no hay otro camino. Como decíamos el otro día, es mentira que cualquier fe te puede llevar a Dios. El único camino es Cristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir a Dios el Padre si no es por mí. Así lo dijo Jesús y así lo sabemos nosotros. Y también está seguro de que Cristo sería magnificado. Él no sería avergonzado y Cristo sería magnificado en su cuerpo por vida o por muerte. Como decíamos al principio, Pablo sabía que si Dios permitía que le dieran la libertad, que saliera de la cárcel en libertad,
él iba a magnificar el nombre de Cristo con la vida que Dios le devolvía en libertad, con la libertad que él iba a recibir. Pero sabía también que si era condenado a muerte, Dios aún en la muerte iba a glorificar a Cristo. ¿Por qué? Cualquiera fuese su futuro, él sabía que iba a tener victoria. Hermanos queridos, en este domingo que estamos por celebrar la Cena del Señor, recordemos que la única victoria, la única felicidad, la única vida que vale la pena vivir es la vida que está fundada en la roca que es Cristo. En esta semana escuché un testimonio de un creyente, Rudy se llama él. Él trabajaba como conductor ferroviario, como motorman en el ferrocarril en los Estados Unidos. Y en un momento dado hizo algo que no era parte de su tarea, tuvo que enganchar 2 vagones, eso lo hace otro tipo de personal, ¿no? El conductor de la formación, pero en ese momento no estaba la persona indicada y él se puso allí a hacer ese trabajo que no conocía, y el vagón que estaba tratando de enganchar se soltó y le pisó las 2 piernas. Prácticamente se las destrozó. Bueno, lo llevaron prontamente a un hospital, al más cercano, y que era de bastante complejidad, y allí los médicos lo revisaron y le dijeron: mire, señor Rudy, le tenemos que cortar las piernas. Y él dijo: no, yo quiero extender el Evangelio, ese era mi trabajo, pero mi función principal en la vida es hablar de Jesucristo, es extender el reino de Dios. Él en un momento dado se había propuesto aprenderse 1000 versículos de la Biblia de memoria, y en menos de 3 años los aprendió, los 1000 versículos, porque él quería trabajar para el Señor. Y los médicos dicen: mire, si no le amputamos las piernas, usted se va a morir. No, mi Dios no me va a abandonar. Él va a estar conmigo en este momento de prueba. Así que no les autorizo a que las corten. Y lo anestesiaron, ya sabiendo que no podía hacer nada, y vino la señora, que le avisaron que estaba en esta urgencia. Vino la señora y salió el cirujano y dijo: señora, necesitamos que usted nos firme este papel, que es la autorización para amputarle las piernas a su esposo. Entonces la esposa le dijo, una fiel creyente: ¿qué dijo Rudy de eso? ¿Usted le dijo a él? Sí, él sabe. ¿Y qué dijo él? Y dijo que haga todo lo posible por salvarla, pero que no quiere que le amputen las piernas. Y entonces la esposa dijo: no le voy a firmar esa autorización, porque si Rudy no quiere que le corten las piernas, mi Dios es poderoso para salvárselas. Y dice que tuvieron una larga operación. Y cuando terminó, salió el cirujano a hablar con la esposa y le dijo: la buena estrella de su esposo hizo que se produjera el milagro. Y entonces ella le dijo: ¿por qué? Dice: porque en el momento que entramos a la sala de operaciones, me avisaron de recepción que había llegado al hospital donde íbamos a realizar la intervención el cirujano más importante de todo el país, especializado en piernas, en recuperación de piernas. Así que él, cuando se enteró del accidente, vino y hizo él la cirugía, no nosotros, y le reconstruyó las 2 piernas, y le hemos salvado a su esposo y va a volver a caminar. Va a llevarle tiempo a la rehabilitación, pero va a volver a caminar. Y él, el que estaba contando en su testimonio, Rudy, dijo: mi Dios no me falló. Hoy estoy extendiendo el Evangelio por todo lugar donde puedo, llevando la palabra de salvación, hablando de Cristo. Hermanos, yo no creo que ninguno de nosotros esté pasando por esta prueba, pero qué tremendo es cuando hay algo así, que parece que el mundo se viene abajo, pero tu fe no se viene abajo. Por eso deposita tu fe en Jesucristo como tu Salvador. Y todas las demás cosas, la palabra dice que vendrán por añadidura si buscamos primero el reino de Dios. Dios les bendiga, hermanos. Recuerden que el gozo de Pablo no estaba en lo que tenía, no estaba en su libertad, estaba en Jesucristo. Y era seguro y estaba confiado de que Él nunca iba a dejarlo. Cristo está a tu lado, no lo olvides.
Y hoy vamos a recordar que está con nosotros, porque vamos a recordar que Él murió, resucitó y está intercediendo por nosotros, como dice Romanos 8:34. Prepare los elementos, el pan y la copa que vamos a estar tomando la cena. Ustedes en casa y nosotros aquí. Y gracias a Dios estamos acompañados por mi hija Paola y por Silvia. Así que prepare los elementos que vamos a participar de la cena del Señor. Dios les bendiga. Como decía recién, supongo que ya habrán preparado el pan y la copa para la celebración de la cena del Señor. Esto es la comunión, la unión de cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo. Y el Señor Jesús, la noche anterior a ser entregado, tomó el pan y lo partió y le dio a sus discípulos. Era un pan como este, el pesaje es un poquito más grande, pero es muy parecido a esto. Es un pan sin levadura, recordando cuando ellos salieron de Egipto que no tuvieron tiempo de que la masa leudara, por eso era un pan sin levadura. Le voy a pedir a Paola que dé gracias por el pan. Padre, te agradecemos, Señor, por este tiempo que tenemos, este momento especial para recordar el sacrificio de Cristo por nosotros en la cruz. Gracias por ese amor desinteresado que se dio a sí mismo, Señor, por amor, para rescatar a nuestra vida, a cada uno de nosotros y a todos aquellos que queremos ser sus hijos. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tomen ustedes el pan y acuérdense que el pan no cambia su naturaleza, pero sí está simbolizando el cuerpo de Cristo entregado por nosotros. Vamos a compartir. La palabra también de aquella última cena nos dice que el Señor tomó la copa, la dio a sus discípulos y le dijo: esta copa es símbolo de mi sangre que por ustedes va a ser derramado. Un pacto nuevo sellado con la sangre de Cristo. Le voy a pedir a Silvia que dé gracias por la copa. Te damos gracias, Señor, por esta copa, por este encuentro, por este momento tan solemne para nuestras vidas, para nuestro corazón. Gracias, Señor, por la sangre que derramaste en la cruz por cada uno de nosotros. Te lo agradecemos de todo corazón, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Vamos a compartir la copa. Queridos hermanos, quiero decirles que esta tarde a las 7:30 tenemos la reunión nocturna, así que los esperamos a todos aquí en nuestra página de Facebook, y en la semana también nos reunimos el miércoles a las 20 horas, el sábado a las 20 horas, los esperamos. Y acuérdense, aunque físicamente no estamos, en el Espíritu somos uno en el Señor. Dios les bendiga. Que el Señor esté con ustedes en esta semana. Hasta pronto.